Muy bien. Dentro del contenido que estamos desarrollando, el objeto de aprendizaje 3, hay un tema que ustedes al cual dieron lectura y vieron en los documentos que se llama, que es la rama 1, que se llama responsabilidad, autoridad y poder, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Entonces, estos dos videos están enfocados a este tema. Entonces, quiero que por favor identifiquemos en cada uno de los videos qué identificamos de autoridad, responsabilidad, poder de cada uno de ellos para que nos cuenten qué identificaron allí. Y lo otro es que tenemos una problemática del objeto de aprendizaje 3. Entonces vamos a hablar de la problemática. Pero para que todos podamos participar, entonces vamos a dividir el grupo en 3. Un primer grupo, yo veo cuántos compañeritos tenemos conectados 19 compañeros. Entonces nos vamos a dividir de a 5. Los 5 primeros vamos a hablar de la película Hugo. Los 5 siguientes de Cantinflas y los 5 que cierran vamos a hablar de la problemática del objeto de aprendizaje. ¿Listo? Muy bien. Iniciemos para que todos tengamos la oportunidad de participar y no hablemos de lo mismo. ¿Listo? Muy bien, iniciemos. ¿Quién quiere iniciar con la película Hugo? ¿Qué identificaron allí? Profe, yo. Lilian, dale. Hola. Lina. Bueno, profe, mira, la película es bien clara y de verdad es muy interesante porque nos muestra como esa administración, ese direccionamiento estratégico que debe de tener un administrador para llevar a cabo paso a paso cada una de las actividades que él desea desarrollar para el cumplimiento de los objetivos propuestos. ¿Cómo uno ve el señor como con ese espíritu emprendedor de querer hacer algo del paso a paso, cómo lograrlo instruyendo a un grupo de trabajo para que ese grupo marche al conseguir el logro de esos objetivos, que era llegar a tener su propio cine? Asimismo, es una administración, es una verdadera administración, cosa contraria que pasó con Cantinflas. Muy bien. Muchas gracias. ¿Quién quiere Con continuar? gusto, profe. Yo, Profe. también, señor. Viviana, Sí, señora. adelante. Bueno, en el primer video logré evidenciar que en esta parte el señor repartía muchos roles y eso es muy bueno pues en una organización, que las personas tengan claros los roles que las personas deben de realizar dentro del equipo de trabajo, para que un líder también se pueda confiar o delegar las tareas que estas personas pueden tener. También logré evidenciar que este video es muy importante para una organización, como lo decía nuestra compañera, porque nos puede dar como unas pautas y estar muy enfocados a lo que nosotros queremos como llegar, para tener una buena, como en el cargo que uno realiza, buenos perfiles, que uno sí haga lo que debe de estar dentro de nuestro perfil, que uno no realice cosas diferentes a las que están por fuera del perfil que uno tiene dentro de la compañía. Muy bien, Viviana, muchas gracias. Por ahí hay un compañerito que me estaba levantando la mano. Xavier, adelante. Gracias, señor. No, algo muy importante que me gustó de este señor es que como todo espíritu de emprendedor vislumbró, fíjense que los otros mientras veían algo pasajero, algo del cine, algo como para compartir, ¿verdad? Él se perfiló en ver algo más grande, no solamente una entretención, sino ver la producción que eso podía realizar, lo que podía generar eso. Y vemos que él buscó la forma, intentó primero comprarle una cámara y no la encontró, y él mismo la fabricó, ¿verdad? Así que fue un hombre que vislumbró mucho más allá de lo que otros simplemente veían ahí cerquita. Es interesante que el administrador sea una persona que vislumbre más allá
de sus narices. Excelente, qué rico, Xavier. Muchas gracias. Adriana, adelante. Buenas noches a todos. Bueno, en la película, pues muy claramente está como el concepto, digamos, de la estructura organizacional. Este señor supo lo que era aplicar a su empresa en crecimiento el trabajo en equipo. Como decía ahorita la compañera, muy importante lo que hizo fue delegar a todos sus colaboradores pues como funciones específicas y cada uno iba aprendiendo qué tenía que hacer. Y por ejemplo, ahí hubo uno que no es el del dragón, no estaba haciendo, el del monstruo, no sé qué era eso, no estaba haciendo bien su función, entonces él llegó y le redireccionó la información y le dijo las instrucciones pues como que eran las correctas. Entonces, pues se ven muchas como de las características de los temas que estamos viendo en este objeto, que la responsabilidad, el auto con autoridad, no abuso del poder, pues como estuvo muy apegado a sus principios y a que su empresa creciera porque era un sueño y como dice el compañero, él era un emprendedor, entonces tuvo la visión de que el cine iba a ser algo más que una moda pasajera como todos pensaban en esa época. Muy bien, Adriana, muchísimas gracias. Leonardo, adelante. Buenas noches, profe. Buenas noches. Y a todos los compañeros. Bueno, algo que yo noté, algo muy interesante, y es que, bueno, cuando estaba estudiando, hablaba acerca de la autoridad, del poder, de las responsabilidades y, bueno, no me acuerdo del otro, y de la jerarquía. Jerarquía. El punto es, exacto, el punto es que, pues ahí relacionándolo con el video, se puede demostrar o se puede ver que para ser un buen administrador, lo que hizo, pues, el dueño de la empresa es que el primero ¿cómo se dice? Conocía los cargos que tenían que, pues, que hacer los demás. Una vez él pudo conocer todo o el funcionamiento de todos los cargos, pues claro, se le hacía muy fácil liderar y decir cómo a las personas llevar a cabo bien su trabajo. Entonces, es lo que pues en parte se le vio que era muy exitoso. La verdad no me he visto la película, tengo que vérmela porque tengo que ver el final de eso, pero se ve que hizo un buen trabajo en ese aspecto. Muy bien, Leonardo, muchas gracias. La tienes que ver, es una película muy interesante. Okay. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con otros 5 compañeritos que nos hablen de la película de Cantinflas. ¿Quién quiere? De a uno, muchachos. Yo, profe. Yolanda, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Pues a mí me gustó sobre todo el tema de la autoridad. Relacionándolo con la primera película, pues se ve muy bien la división de funciones, la aceptación que tiene ese jefe frente a todas las cosas que hace, cosa contraria de la película de Cantinflas, donde se ve que no tienen autoridad sino poder, y un poder mal usado frente a la gestión que debe hacer cada uno de esos empleados. Y no aplicable totalmente para la vida laboral de todos, considero, porque lo vemos mucho en las empresas, que vemos jefes que tienen mucho poder, pero no tienen autoridad. Entonces, me gustó mucho esa parte. Qué bueno, Yolanda. ¿Y qué le sacas? Estamos hablando de un sector público. ¿Qué sacarías de ahí de esa película? Pues realmente en el sector público pasa mucho eso, o sea, las filas, pues me disculpo si alguno trabaja en el sector público, pero uno ve que hay como, que no hay como ese sentido de pertenencia que se tienen en otro tipo de empresas, en las empresas privadas, porque normalmente son cargos políticos, o esa es la sensación que uno tiene. Entonces, esa responsabilidad se va como diluyendo. Ok, Yolanda, muchas gracias. Mauricio, adelante. Sí, buenas noches. La película de Cantinflas realmente es el perfecto ejemplo de lo que significa ser responsables en nuestro trabajo.
Y lo digo porque en este momento la película se refería a un cargo público, pero realmente aplica para cualquier posición que uno desempeñe. Mm, Vemos cómo, y yo me acuerdo que en una conferencia que tuvimos pasado, usted nos mencionó que muchas personas tienen este cargo de que es colgar el saco o algo así, no más como por cumplir, por estar ahí y cumplir el tiempo, pero no tienen ese compromiso con lo que hacen. Entonces, la idea era, y lo que dijo él es como ser conscientes de que el tiempo de todas las personas valen, que es importante que necesitamos unos al otro y sobre todo, pues como tener esa responsabilidad de hacer lo que hacemos y hacerlo bien hecho, no simplemente pues por recibir un salario o por estar ahí no más. La idea es hacerlo, pasar como la siguiente fase, que es hacerlo con convicción y con deseo. Ujú. Muy bien, Mauricio, muchísimas gracias. Luisa Fernanda, adelante. Hola, profe, hola a todos. Sí, con lo que dice Yolanda y Mauricio estoy de acuerdo, y sí se ve en muchas empresas, pero acá ni siquiera el tema de la autoridad está bien manejado. No hay autoridad para atender a las personas que estaban haciendo una fila y gastando de su tiempo, pero había una autoridad para de pronto no hablarle de la mejor forma a un empleado. Y tener presente que cuando estamos creando organizaciones, estamos creando empresa, las personas y es porque tenemos un potencial y debemos de servir para algo constructivo. Entonces no es como simplemente juzgar a esa persona, no tener un manejo de poder y de autoridad y de responsabilidad, porque si ves a la recepcionista o no sé, la que estaba ahí como atendiendo, ni siquiera le estaba dando un buen manejo a las personas. Entonces, eso te vuelve como un tema de voz a voz, en esta empresa atienden bien o en esta empresa atienden mal. Entonces, yo creo que todos los medios o todos los cargos que tengamos siempre tenemos que hacerlos como de la mejor manera. Ujú. Muy bien. Muchísimas gracias. Hola. Ahí. Yo, Natalie. Adelante. Bueno, buenas noches para todos. Complementando como ya lo que han dicho los compañeros acerca del video, a mí me llama mucho la atención como termina él diciendo, nosotros necesitamos de nuestros clientes y los clientes de nosotros. O sea, es un trabajo en doble vía. Y volviendo al tema del poder, pues uno puede detectar es que ese poder no fue utilizado para lo que principalmente debió ser, fue como crear un objetivo, como el mismo fin para el que van todos, sino que cada uno trabajaba desde su escritorio como le parecía, como consideraba correcto y buscando el fin que cada uno quería o percibía. No, ni siquiera existía pues como el poder o la determinación de un jefe como para hacer que todos sus subordinados, si se puede decir así, siguieran como el mismo camino con una satisfacción al cliente. Desafortunadamente todavía se ve eso en las entidades públicas y por eso es que se saca el dicho de parece empleado público, obviamente sin generalizar porque pues en todas las organizaciones está también las personas que trabajan con el cariño y el amor, pero sí esa última parte me llamó mucho la atención en que no se veía tampoco esa doble vía en que se necesitaba del cliente, debían pensar y utilizar ese poder para la satisfacción del cliente. Muy bien, muchísimas gracias. Por aquí hay un compañerito. Santiago, adelante. Santiago, sí, te escuchamos. Buenas noches para todos. A mí me gustó mucho una cosa que acabo de decir la compañera Natalie y es en relación al poder. Yo relaciono eso a veces con el organigrama y o sea, uno como la parte burocrática a veces se relaciona con el organigrama porque son niveles que se dan en las diferentes empresas, ¿cierto? Pero ahí es cuando aplica el conocimiento del administrador, o sea, no volverse un poder destructivo para lo que decía Natalie, para los clientes y para los mismos empleados de la empresa, sino cómo yo como administrador o cómo el administrador está haciendo para que la empresa crezca y brinde un servicio o unos productos que sean buenos para al final, que al final el consumidor es el quien los va a comprar y es quien va a hacer crecer la empresa. Entonces, pues yo lo relaciono de esa forma. Una parte por niveles, ¿cierto? Donde alguien tiene más poder, pero el que tiene el poder, cómo está haciendo su función para que todo salga
muy bien. O sea, conmigo Natalie, un gana y gana, un doble vía. Ok, muy bien, Santiago, muchas gracias. Ok. Hola. Pues bueno, yo también hablo pues según ya lo que han hablado mis compañeros, y es que pues también uno se devuelve como a lo que habíamos visto de las escuelas en donde pues se hablaba de que para la burocracia el cliente entorpecía la labor, o sea, para ellos lo importante era como lo que se hacía internamente, pero pues ahí se ve que tampoco hay una división pues y como algo como con unos reglamentos fijos y organizados, porque también dentro de la organización se está viendo pues como esas falencias en ese orden. A pesar de que no están teniendo ni siquiera al cliente en cuenta, sus mismos empleados tampoco están a gusto dentro de la organización. Pero sí se ve pues muy marcado en lo que habían pues en lo que se estudió, de que para ellos el cliente era lo menos importante. El cliente pues para en el tema de la burocracia siempre fue como el que entorpecía, pues nunca fue pensado para el cliente, sino siempre para tratar de poner unas normas y explotar siempre el trabajo interno, imponiendo autoridad siempre. Muy bien, Lina, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a la problemática. Efraín, ¿nos hablas de la problemática? Con gusto. Problemática número... De la 3, del objeto de aprendizaje 3. ¿La leíste? Ok. Sí, estoy buscándola acá para... Tranquilo, si no la tienes, le damos paso a otro compañerito para que nos hable de ella. ¿Alguien más quiere hablarnos de la problemática? ¿Nadie? ¿No la leyeron? Bueno, yo la leí ya la encontré. Hablaba sobre los créditos para empresas que solamente tenía para la sede de Medellín. La empleada le comunicaba al gerente un video, pues unas diapositivas donde explicaba todo lo que estaba haciendo actualmente la empresa. La inquietud de ella era de que se podía ampliar esta gama no solamente a Medellín, sino a las demás ciudades. Eso planteó una oportunidad de mejora, algo estratégico para seguir creciendo como empresa. Aplicado a lo que veníamos viendo, es muy importante cuando uno estudia, analiza fortalezas y debilidades y puede sacar oportunidades. En este caso yo vi una oportunidad para mejorar esa empresa y tener un ampliar su portafolio, no solamente dedicado a Medellín, sino a las demás ciudades. Es decir, encontrar cómo está el mercado, analizar el mercado para cómo a raíz de esas propuestas uno sacar conclusiones y ayudar a la organización. Ok. ¿Alguien más nos quiere aportar? Gracias, Efraín. ¿Alguien más nos quiere aportar en relación con la problemática? Sí, profesora. Dale, adelante, Brunori. Sí. Ok, gracias. Creo que algo importante que yo destaco de la problemática es que el director general o el dueño de la empresa le da el ok primero a la presentación que le hacen y luego a la otra empleada que le está diciendo que primero deberían definir bien cómo quieren organizar la empresa antes de lanzarse con un crecimiento. Y creo que eso es un buen aspecto. A ver, hay una cosa positiva y otra negativa. Lo positivo es que escucha las propuestas y las opiniones de sus colaboradores, pero por otra parte, creo que como punto negativo es que no se sienta a analizar bien qué es lo que le están proponiendo, sino que cualquier idea que más o menos parece innovadora o parece comercialmente atractiva, inmediatamente la quiere implementar, lo cual también es un aspecto positivo de alguien que está en cabeza de una organización, y es no dilatar las decisiones y ser emprendedor. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Yo, profe. También quería como aportar a la problemática, Natalie.
ellos son una empresa grande, entonces uno podría pensar que están muy bien estructurados, que están muy bien organizados, tantas sedes, una publicidad tan bien hecha, y entender que a partir de esa publicidad encontraron justamente su problema, que era bastante grande, y es que no tenían ni siquiera una estructura organizacional. La primera opción que dio el jefe es: contratemos más personas, es cuestión de simplemente entrar más personal, minimizamos el tiempo de respuesta en los créditos que está centralizado. Y ella le dijo: es mucho más profundo, va más allá de contratar más personas, porque nosotros no tenemos un desarrollo organizacional, un diseño organizacional. Entonces, aunque se contraten más personas, pues vamos a seguir con los mismos tiempos de respuesta. Va más allá. Entonces fue cuando él se cuestionó, pues entonces a ver qué es lo que hay que hacer. O sea, no era lo que decía el compañero, no era la primera respuesta ni la primera opción, contratemos más personas, sino que el tema iba mucho más profundo, a pesar de ser una empresa tan grande, que uno lo veía tantas sedes como tan próspero, tenían un tema bastante grande, identificaron que podía hacerles perder muchos clientes, ofrecer tantas cosas y no tener diseño organizacional para dar la respuesta al cliente. Muy bien, muy interesante ese análisis que realizas. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Alguien más quiere aportar en relación con los dos videos que vieron? ¿Quedó faltando algo? Daniela, ¿tú qué opinas? Buenas noches, profe. Hola. Yo opino acerca del video que acabamos de ver de Cantinflas con respecto a, digamos, que el aprendizaje que tuve acerca de Tom Mayo, que no es tanto como pagarle bien a los trabajadores, sino incentivarlos, digamos que incentivarlos personalmente, que son buenos trabajadores, que de pronto si pueden cumplir las metas pues, que tiene la empresa. Porque en el video que vimos como que el modo de trabajar de los trabajadores, como que no estaban trabajando como muy a gusto con la situación, y que ninguno, digamos que ninguno se atrevía como a decirle algo al jefe. Entonces sí vi ese pequeño detalle. Muy bien, Daniela, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte a alguno de los dos videos? ¿O a los dos? ¿No? Bueno, muy bien. Muchas gracias por esos aportes que han realizado. Aquí es importante revisar entonces varias cosas. Estamos hablando de un tema, estamos trabajando con el tema de estructura organizacional. Y al trabajar con estructura organizacional, recuerden que la semana pasada les decía que no es solamente hacer el diseño, no es solamente hacer el dibujito. Detrás de hacer ese dibujito, en el que va a quedar la estructura, todo el gráfico, la estructura organizacional, hay unos cargos. Y detrás de esos cargos hay unos perfiles con unas responsabilidades o funciones, ¿cierto? Asociado a eso que vimos la semana pasada, entonces está en esta rama, nos hablan de autoridad, responsabilidad, poder, jerarquía. Cuando hacemos el diseño de la estructura organizacional, tenemos en cuenta estas situaciones para poder identificar en el cargo, en la estructura, quién queda en el nivel superior, quién queda en el nivel intermedio y quién queda en el nivel operativo, acorde al nivel que se tiene de los 3 niveles de la organización. Para ello, digamos que cuando busqué los videos, en los videos lo que buscaba era que pudiéramos identificar, independiente del tipo de empresa y del sector en el que nos encontremos, que este tipo de situaciones pasan. Y pasan porque siempre en las organizaciones, pues digamos que la gente busca tener poder. Y tener poder, digamos que no necesariamente se necesita en las organizaciones, la gente lo busca. Pero para usted hacer las cosas bien y bien hechas, si usted las tiene bien organizadas, y si en la estructura organizacional y en el perfil de los cargos tenemos unos límites para que las personas se puedan desenvolver y puedan tomar decisiones autónomamente, no necesitamos este tema, ¿cierto? El tema del poder, porque cada uno va a poder realizar sus actividades acorde a lo que se tiene definido. Entonces aquí es importante que identifiquemos
En el primer video que vimos, que es el de la película de Bruno, de Hugo, es ver un poco el tema de trabajo en equipo, el tema de los roles. Y este tema de los roles lo llevo a que ustedes van a ser administradores y como administradores tienen que aprender a que a ustedes les entregan una organización y en esa ustedes tienen que identificar quién va a dónde, a quién le van a entregar las responsabilidades, dónde les va a ubicar, para qué es bueno cada persona, cuáles son las competencias y capacidades que tiene esa persona para poder estar allí. Y es muy importante, alguno de los compañeritos dijo, es que el señor conocía todos los cargos. El deber del administrador es conocer todos los cargos para poder saber qué se hace allí. Todo administrador tiene que saber qué se hace en cada una de las áreas. No es lo que le cuenten. ¿Por qué? Porque para cuando se estén diseñando los perfiles, el administrador es el que va a estar pendiente de saber si efectivamente los perfiles que se diseñaron corresponden a la respuesta que necesitamos para la estructura organizacional. Es muy importante, me gustó mucho ese comentario del compañero que lo hizo, y es que se tiene que conocer la organización. Cuando una persona llega a una empresa, siempre le hacen un proceso de entrenamiento en el área en la que vaya a estar, en el cargo y a nivel de organización. Y ahí es donde se tiene que conocer. Quien llega a ser administrador o quien llega a ser gerente de una empresa, que ustedes son los que van a hacer esta responsabilidad en el futuro, pues lo primero que tiene que hacer es llegar y conocer la empresa. ¿Qué se hace en cada una de las áreas? ¿Qué hace cada uno de los cargos de la organización? Para poder saber cuáles son los roles que cumple cada persona en esa empresa que les han entregado. Entonces es muy importante, por eso este señor, el de la película, él sabía de todo, porque él había comenzado de cero, lo había construido con su esposa, pero en la medida en que fue creciendo su tema, pues él fue delegando en más personas, pero hizo otra cosa muy importante que también ustedes la deben tener presente, y es el tema del entrenamiento. Alguien también habló del tema de instrucciones. Si venga, entrenémoslo, venga, miremos cómo lo hace, no lo hizo bien una vez, venga, miremos en qué falló para poder que lo haga bien. Y poder entonces delegar, para poderle entregarles esas responsabilidades a otra persona. Uno no siempre alcanza a hacer todo. Por eso existen los cargos en las organizaciones y por eso existen los perfiles. Los perfiles tienen unos límites inferiores y unos límites superiores para que la persona se mueva en la toma de decisiones que tiene en su propio cargo. Entonces ahí es muy importante este tema. Esta semana, el fin de semana pasado, estuve en Manizales en un congreso y allí me causó mucha curiosidad el tema del empoderamiento que tenían unas niñas que eran las que eran estudiantes y eran las que atendían todos los asistentes al evento. Y eran unas niñas que estaban empoderadas de su cargo desde que lo recibían a uno hasta que lo despidieron y con toda propiedad ellas tomaban decisiones. Ellas tenían unos límites inferiores y unos límites superiores hasta donde podían tomar sus decisiones, pero nadie les tenía que decir qué tenían que hacer. Es lo mismo que pasa cuando ustedes como administradores están definiendo los perfiles de las personas que van a ser parte de la organización o que hacen parte de la organización. Entonces ahí es muy importante que ustedes tengan presente eso. Y hay otra cosa muy importante que no lo tocaron, pero me parece que lo deben tener presente y es el tema de la recursividad. Este señor en esta película, él tenía en cuenta muchísimo, si no me funciona una cosa, hago otra, se me dañó, entonces tengo que mirar hasta ponerla a funcionar o cambio, hago otra cosa, pero con los recursos mínimos que tenía. Yo les he insistido mucho a ustedes que cuando ustedes llegan a una empresa o llegan a un cargo, no necesariamente le entregan todos los recursos para poderlo poner a funcionar. De hecho, cuando lo nombran administrador, le dicen, mire, yo le voy a entregar esta administración, pero no tenemos dinero, entonces hay que buscar de dónde lo vamos a sacar. Estamos debiéndole a los empleados, estamos haciendo eso. Todas las dificultades que tiene la empresa se las van a entregar. Y ahí es donde está el reto, si se acepta o no se acepta, porque hay que buscar los recursos. No necesariamente todos los recursos están, pero como administradores entonces tenemos que aprender a ver de dónde se sacan los recursos para poder gestionar cada una de las funciones administrativas de las cuales hemos hablado durante este núcleo. Entonces es muy importante que eso lo tengan presente. En la segunda película, que el apartadito que vimos de Cantinflas, es
una situación que también hablamos de un tema de jerarquía y de responsabilidad. Y es más porque nosotros cuando asumimos un cargo, asumimos un rol, nosotros lo debemos cumplir, independiente del sector en el que se encuentre la empresa. Por aquí alguien hablaba del paradigma que tenemos con el sector público. No necesariamente. Yo he visto, ahora que estuve en Brasil, vi empresas del sector público que atienden inclusive mejor que el sector privado. Pero es más por la convicción que se tienen, el amor que se le tenga a las cosas y la pasión con la que se hagan, que las empresas fluyen. Entonces, digamos que ahí compromiso. Claro, total. Entonces también es ver cómo estas personas vieron la fila y no se comprometieron con el tema. Y entonces la pregunta es, ¿dónde estaba el administrador que no pone orden en lo que está ahí? Cada uno tiene su rol, cada uno tiene un compromiso, entonces lo debemos cumplir. Es la tarea que tenemos como administradores, de poder organizar y poner a funcionar las cosas que tenemos previstas y que se han definido en los perfiles de los cargos, porque para eso están, ¿cierto? Para no dejar que una sola persona haga el cargo, sino que ver cuántas personas necesitan para ese cargo que se definió en la estructura organizacional. Porque lo otro también es ver si tenemos una sola persona para que atienda X cantidad de personas y vemos que siempre hay fila, pues tenemos que evaluar si efectivamente con una sola persona tenemos para ese cargo o si en el mismo cargo tenemos que nombrar 2 o 3 personas, ¿cierto? Me pasa lo mismo, por ejemplo, en el sector salud. En el sector salud, cuando hay una enfermera y esa enfermera no da abasto y hay turnos y turnos y llegan pacientes, ¿qué tienen que hacer las clínicas? Poner otra enfermera más, buscar quién reemplaza en caso de alguna incapacidad. Entonces, digamos que ahí también es el tema de que el administrador esté pendiente de qué pasa. No todo lo tiene que hacer el administrador, pero obviamente tiene que garantizar que los recursos estén. Entonces, tiene una persona en talento humano o una persona en el área administrativa que se encarga de revisar que esto funcione, ¿cierto? Y que las responsabilidades que se tienen asignadas en cada uno de los cargos se cumplan, ¿cierto? Entonces, este es lo que queríamos ver aquí con estos 2 videos. Y lo otro es el tema de la problemática. ¿Qué pasa con la problemática? Si alguno de ustedes no ha leído la problemática, es importante que la lean. ¿Por qué? Porque esta es para el final y de ahí salen preguntas, entonces es muy importante que la lean y sobre todo porque nos articula con lo que estamos viendo con el objeto de aprendizaje. Y es que estamos hablando de una empresa que se llama KH Colors y esa es una empresa que está con una estructura organizacional, lo que decía la compañera ahora, con una estructura organizacional que no saben ellos qué hacer con ella porque tienen sedes en diferentes partes. Pero ahí hay una cosa muy importante y es que ellos tienen que ver la manera de cómo mejorar la asignación del personal, la organización de los recursos que tienen en las diferentes sedes, porque parecen repúblicas independientes. Entonces ahí también la otra tarea que tiene el administrador es ver cómo administra muy bien esos recursos. Recordemos que el talento humano es un recurso. Entonces, ¿cómo optimizamos? ¿Qué hacemos? Tenemos sedes en diferentes partes y no podemos centralizar los recursos y poder ver, como dice Luis, unificar si podemos tener menos recursos, no los podemos duplicar, facilitamos el proceso, disminuimos costos, ¿qué podemos hacer? Esa es la tarea del administrador, muchachos, ver qué se hace, ¿cierto? Entonces, quería mostrarles en el primer video, en el segundo y en el tema de la problemática, como el panorama de lo que hemos visto del objeto de aprendizaje y lo que nosotros tenemos que hacer como administradores luego de haber definido la estructura organizacional. Finalmente, recuerden que eso se define, la estructura organizacional se define en el nivel más alto, pero nosotros somos los administradores y tenemos que administrar esa estructura organizacional. Tenemos que garantizar los cargos que nos han definido en la estructura organizacional y tenemos que actualizar los perfiles y tenemos que estar revisando si esa estructura ya nos quedó chiquita, si la camisa nos quedó chiquita, entonces sugerirle a la gerencia, venga, que es que necesitamos revisar la estructura porque hemos crecido, necesitamos más gente, ¿cierto? Entonces, detrás de tener el dibujo de la estructura y detrás de definir los cargos está también todo el tema de cómo administramos eso que tenemos ahí, cada uno de los cargos que tenemos, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos presente este tema. ¿De acuerdo?
Sí. Bueno, muy bien. ¿Alguno de ustedes nos quiere compartir si en su empresa han vivido alguna de estas situaciones, cómo han manejado el tema de poder, jerarquía? ¿Alguno lo ha vivido en la empresa, no? Yo Dale, Luisa. Yo siento que yo tengo un buen líder en cuestión de trato a las personas, ¿cierto? Que es algo importante y que hace parte de un administrador. Pero siento que no me da esa guía para seguir mi cargo. No estoy diciendo que me tienen que decir qué hacer porque soy una persona proactiva, pero sí por lo menos que me den bases porque me pierdo. Entonces, sí, haz esto, negocia, pero ¿cuál es mi límite y cuál es mi máximo? ¿Qué le ofrezco al cliente y qué no le ofrezco? Porque pues para llevarme un cliente le puedo ofrecer maravillas que no le vamos a cumplir y no va a quedar mal solo yo, sino la empresa. Entonces, cierto que a veces le falta como un poquito de ese enfoque de no solo delegar, sino venga que esto se pueda hacer de esta manera o de pronto no lo estás haciendo bien, o sea, estamos también en un proceso de aprendizaje todo el tiempo. Entonces yo sí siento que tengo un gran líder, pero me quedo corta con bases, como que a veces no sé para dónde agarro. Luisa, ¿y tienes perfil de responsabilidad del cargo o no? Sí, o sea, yo como tal mi cargo es gestora de negocios. Me encargo pues como de conseguir día a día clientes, de mantenerlos, sostenerlos y buscar nuevas ofertas pues para los aeropuertos, ¿cierto? Entonces a veces me dan un inmueble, pero me dicen, negócialo, pero ven, ese negocio es para comidas, es para venta al detalle, es para aerolínea, es para un comodato, es institucional. No, ofrece esto, listo. ¿Y qué mínimo me voy? O sea, ¿cuál es lo mínimo? Entonces, a veces me dice, no, dale, negocia, tienes vía libre para negociar. Y me quedo yo como, ¿y qué quieren? Pues, ¿qué necesitan meter? Entonces, a veces son muy claros para unos aeropuertos qué quieren, pero para otros no. Y aparte, sí tengo responsabilidad de manejar personal. Tengo supervisores, entonces me llaman, Luis, ¿cómo manejamos esto? Y soy como, no, espérate, pero tengo que buscarles una solución y dárselo a ellos, pero no es una solución que tengo a la mano. Entonces, vuelvo y te digo, tengo un excelente líder como persona, pero a veces con bases me quedo corta y aparte, él no sabe el proceso de todas. Entonces yo siento que un buen líder, ahorita lo que decían en el primer video, es conocer los cargos o las personitas que uno tiene a cargo. Yo sé cada supervisor qué me hace, entonces yo sé a cuál supervisor voy a molestar. ¿Para qué voy a molestar a todos, hacerles una misma tarea si tengo uno que se puede enfocar en eso? Entonces creo que le falta como eso, y eso que es administrador. Entonces no me está dando buen ejemplo. Bueno, ahí tienes para que hagas un buen ejercicio, pues, el perfil que tienes y poder reorientar lo que haces, ¿cierto? Porque es importante. Sí. Ahí entonces aprendes que uno como líder debe acompañar las personas que tiene bajo su responsabilidad, no solamente dejarle la toma de decisiones solo, sino que uno esa toma de decisiones. Yo creo que todo el extremo es malo, nos deja demasiado libres, entonces uno se queda como ahí. Profe, pero bueno. Ya, Natalie. Hablando un poquito de eso, pues como lo que usted nos pregunta, que si hemos vivido como ese diseño y esa reestructuración de los cargos y los perfiles, nosotros hasta la empresa pues en la que trabajamos, que trabajo en la misma empresa que Luisa, pero en áreas diferentes, hasta octubre del año pasado teníamos unos propietarios, unos dueños, con unos perfiles, con unos cargos, con un organigrama, por decirlo así, y los nuevos, los que llegaron en octubre, pues definieron que no era, o sea, han visto que no les funciona o no les parece, entonces sí venimos en toda esa reestructuración, sí la estamos viviendo, donde están otra vez como la definición de los perfiles, de los cargos, de la estructura. De funciones. Inclusive en una reunión hoy con Lina decíamos a la jefe de talento humano, siga hablando que esa es la tarea de esta semana del estudio, porque estamos justamente viendo eso en la empresa, estamos en esa reestructuración de esa definición de perfil.
Qué bueno, bien interesante el ejercicio porque ahí van a aprender muchísimo y sobre todo en el tema de diseño de perfiles, digamos que aquí estamos viendo como a nivel general qué debe existir un perfil y qué debe tener, pero cuando lleguen al siguiente núcleo, que si mi memoria no me falla es gestión humana, ahí van a profundizar en ya muchísimo más cómo se diseñan los perfiles y qué deben llevar, los tipos de perfiles que hay, ¿cierto? Digamos que aquí saben que deben tener un perfil, pero ya en el siguiente núcleo seguramente van a profundizar muchísimo más en ese tema. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar? Yo, profe. Adelante. Bueno, en mi empresa donde yo laboro, antes de nosotros presentarnos el cargo, nos hacen como especie de un curso para que nosotros conozcamos más el cargo. Nos hacen como, me gusta porque nos hacen como qué tipos de clientes nosotros vamos a manejar. Depende de donde se encuentre recreada la oficina. Antes de ir a una oficina, nos hacen un curso para nosotros más o menos tener idea a lo que nos vamos a enfrentar. Ya después nos llevan a las oficinas y nos entregan como especie de un manual de donde están las funciones del cargo, los aplicativos que vamos a usar y todo eso. Y lo que más me gusta es que si en medio de la práctica tú tienes una idea de algún proceso que se deba mejorar, lo tienen en cuenta. Claro que se eleva a la principal de nosotros, que es en Cali, y lo tienen en cuenta y lo aprueban. O sea, da como una motivación de que sabes que tú puedes ayudar a la empresa y que ellos tienen en cuenta tu opinión. Muy bien, Geraldine, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Pues yo también. Xavier, adelante. Sí, en estos momentos, a raíz de todo el aprendizaje que hemos tenido, me ha gustado mucho y estoy buscando la forma de aplicarlo en la organización en la cual trabajo. Qué rico. Trabajo como gestor de recado. Y esta semana estuve hablando con la gerente de control de calidad, que es la misma de gestión humana, y le estaba haciendo unas propuestas para mejorar lo que es el tema de la organización de la iglesia, de la empresa, el tema del organigrama que todavía no lo tienen establecido, los planes estratégicos como tal no los tienen definidos, o sea, cada quien como que hace su parte y ejecuta lo que sabe, pero no tienen un plan definido como tal. Y entonces esta semana estuve hablando con ella y me dijo, Xavier, me parecen muy excelentes tus propuestas y vamos a estudiarla, me vas a ayudar a hacer el tema del manual de funciones, que también lo tienen ahí en stand-by. Entonces me propuso eso de que la pudiese ayudar en esa tarea. Qué rico, Xavier. Eso es bien importante. En el área en que estoy, es el departamento de cartera. No me gusta porque el jefe de cartera, el jefe de la oficina, él trabaja muy aparte y somos 3 más que estamos allí y como que cada quien mire lo que hace y cómo lo hace, pero no es una persona que se sienta, vamos a organizar, vamos a reunirnos, qué hace falta, no tiene esa gestión, no tiene esa profundidad para de pronto organizar como tal. Y fue una de las cosas que le propuse a ella también, de que, bueno, dentro de una organización, cada oficina, cada departamento, tiene un líder que es el que vela por el buen funcionamiento de esa oficina, para que dé el producto, para poder lograr alcanzar los objetivos propuestos. Entonces, todo este tema, todo este aprendizaje me ha servido mucho para ir aplicándolo poco a poco en mi puesto de trabajo como tal. Pero sí, las estrategias, el tema de organización me parece excelente. Qué rico, Carlos. Muchísimas gracias. Me alegra muchísimo eso. Muy bien. Bueno, jóvenes, llegamos entonces al final de este objeto de aprendizaje. Aquí es importante entonces que tengamos presente que ya nos falta solamente un objeto de aprendizaje, que es el último. Y ya con eso terminamos, nos faltan 2 semanas de clase. Entonces, en esas 2 semanas pues vamos a evacuar ese objeto de aprendizaje.